Ahora sí, poder saludarlos. Feliz sábado. Gracias, qué lindo es escucharlos en esta hora de la mañana, ya con esa fuerza, esas ganas que nos da el Señor. Muchas gracias, Ivette, por esta preciosa alabanza para la gloria de nuestro Dios. Qué bendición poder con esta introducción abrir la palabra de Dios. Los invito a que lo hagamos en San Mateo capítulo 14 y desde ya un abrazo fuerte a todos los amigos que nos están acompañando a través de la radio, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Estamos con la radio? Bien, perfecto. Así que un fuerte abrazo a los amigos que nos siguen a través de Radio Maranata 106.1. Tenemos ahora este breve estudio de la Biblia y recordemos que a las 17 horas tendremos el último tema de esta jornada con un estudio más de la palabra de Dios. Ahora abrimos en San Mateo 14, entonces San Mateo 14, versículo 13 en adelante. Allí la Biblia nos dice: al oírlo Jesús, se apartó de allí, él solo, en una barca, a un lugar desierto. Vamos a parar un poquito allí. Sabemos que es fundamental tener en cuenta el contexto para estudiar cualquier pasaje de la Biblia, porque un texto fuera de contexto es un pretexto, ¿no es cierto? Entonces siempre es importante mirar el contexto. En este caso no es un pasaje conflictivo, pero conflictivo, no hay ningún pasaje conflictivo en la Biblia, no es un pasaje difícil que implique todo un estudio sistemático, pero es importante mirar el contexto. ¿Qué acababa de oír Jesús? Al oírlo Jesús, se apartó de allí él solo, en una barca, a un lugar desierto. ¿Qué acababa de oír Jesús? ¿Recordamos o miramos el contexto? ¿Qué acababa de oír Jesús? ¿La muerte de quién? ¿Y quién era Juan el Bautista? Recordemos, por favor, ¿quién era Juan el Bautista? Su primo, bien. Esa es una de las primeras definiciones o semblanza que sale de Juan el Bautista, ¿no? Hay otras posibles respuestas, ¿no es cierto? El que preparaba el camino a Jesús, al Salvador, al Mesías, ¿no? El que estaba profetizado que él sería el nuevo Elías, que prepararía el camino al Mesías. Pero está bien que naturalmente, y suele suceder así cada vez que planteo la pregunta, ¿quién era Jesús?, aparece primero esta respuesta: era el primo de Jesús. Juan el Bautista era el primo de Jesús, y sí. Y vamos a detenernos un momento allí para reflexionar por un instante lo que debe haber significado para nuestro Señor Jesús recibir esta noticia. Él sabía que su primo entregaría su vida, sería sacrificado en su misión. Pero bueno, eso no lo eximía, no lo aliviaba del dolor que seguramente sintió cuando llegó la noticia, cuando la noticia lo golpeó. Y de pronto conocer los detalles de cómo había sido asesinado tan vilmente su querido primo. Yo creo que Jesús tenía una admiración muy especial por su primo. Recordemos que en esta etapa de su ministerio, Jesús familiarmente estaba muy solo, totalmente incomprendido por sus hermanos, hasta perseguido, ¿no es cierto?, por sus hermanos. Su mamá amorosa siempre acompañándolo, pero no entendía su misión hasta cierto punto. Pero Juan el Bautista, yo creo que de la familia, evidentemente era el que más podía entender
la vida de Cristo, la misión de Cristo. Y Jesús en un momento, recordamos, dijo, de los nacidos de mujer, no hay uno más grande, y yo le agrego un pequeño paréntesis allí, que mi primo, cierro paréntesis, Juan el Bautista. Todos de pronto tenemos algún ser querido, algún familiar que admiramos. Bueno, me parece que Jesús de alguna manera, recordemos, estamos hablando de Jesús plenamente humano, como sabemos que lo fue. El misterio de la encarnación, plenamente Dios, no dejó de ser Dios, pero su divinidad quedó velada, el milagro de la encarnación, en la plena humanidad que él asumió. Y él amaba a su primo, sin dudas, y yo me animo a decir que lo admiraba. Y de pronto, este golpe, esta noticia. Por eso dice el texto que al oír esta noticia, Jesús, ¿qué necesitó hacer? Retirarse, irse a un lugar solo. Agarró una barca, se quería ir a un lugar desierto porque necesitaba por lo menos comenzar a procesar su dolor, comenzar a hacer su duelo, porque Jesús, como estudiábamos anoche, en el tema de anoche, Jesús experimentó nuestros dolores en su máxima expresión. Jesús, como dice Isaías 53, fue varón de dolores, experimentado en quebrantos. Por su llaga nosotros fuimos curados. Así que aquí para el Señor el dolor no era algo aparente. Realmente su corazón se hizo así se estrujó ante el dolor de que su amado primo había sido asesinado. Y necesitó irse un rato solo para comenzar a procesar su duelo. Pero sigue el versículo 14 diciéndonos, ¿cómo comienza el versículo 14? Saliendo Jesús, al salir Jesús, dice aquí la versión que tengo, la Reina Valera 95, al salir Jesús, saliendo Jesús. ¿Por qué salió Jesús de ese momento a solas que estaba buscando? Porque la última parte del versículo 13, que no la leímos todavía, dice, cuando la gente lo supo, ¿qué hizo? Lo siguió a pie desde todos los lugares posibles para poder estar con Jesús. Y por eso el versículo 14 dice, y saliendo Jesús, al salir Jesús, mis hermanos, alabo al Señor, doy gloria a nuestro Dios por la primera expresión del versículo 14, por cómo comienza el versículo 14. Al salir Jesús, saliendo Jesús, es una expresión que sintetiza de una manera tremenda el plan de salvación. Porque desde un principio ha sido así. El Señor sería, la misión debe continuar, a pesar de nuestro dolor. ¿Cuántas veces? Mientras estemos en esta vida. Pero la misión debe continuar. Y aquí el Señor nos muestra ese camino. Y al mostrarnos este camino, nos da dos claves para la sanidad de nuestro dolor, para la sanidad de nuestras heridas en la vida. ¿Cuáles son estas dos claves? Al salir de su dolor para ocuparse del dolor de la gente, la primera clave que el Señor nos muestra es que un proceso de duelo debe desarrollarse como corresponde. Necesitamos tiempo. No está bien, no está bueno que ignoremos, que neguemos el proceso de duelo necesario cuando recibimos un golpe en la vida, cuando tenemos una pérdida. No está bueno que hagamos como si no pasara nada. El Señor sabe que necesitamos ese tiempo y nos quiere acompañar en ese tiempo, pero llega un punto en el cual no nos podemos quedar encerrados en nuestro dolor. No es una fórmula matemática que tiene que pasar tanto tiempo. A algunos les lleva un tiempo, a otros les lleva más tiempo.
pero llega un punto en nuestro proceso de duelo que tenemos que terminar de entregarle nuestro dolor al Señor para continuar con nuestra vida. ¿Por qué? Acá el Señor nos muestra algo maravilloso en cuanto a nuestra sanidad emocional y espiritual desde ya. Que llega un momento en que tenemos que mirar hacia adelante y decir: Señor, si todavía me das la vida es porque tenés un propósito por el cual debo seguir adelante a pesar de mi pérdida. Porque si me quedo solo revolviendo ese dolor y lamentándome indefinidamente por qué esta pérdida, del tipo que sea la pérdida, ¿sí? De la clase que sea, pérdida de un ser amado, pérdida de un proyecto de vida, de un sueño que tenía, de una expectativa, de pérdida de la salud, en fin. En un punto tengo dos caminos: o me quedo empantanado, lamentándome para siempre por mi pérdida, en esa zona de autoconmiseración, de autovictimización, y la herida se va a infectar más y más y más. Y nuestro dolor nunca va a sanar. No le reclamemos al Señor lo que Él nunca ha prometido. El Señor nunca dijo que no sufriríamos golpes en esta vida y que no sufriríamos pérdidas. San Juan 16:33, que no lo vamos a buscar ahora, pero es un texto clave para nuestra salud emocional, para nuestra salud psicológica, de acuerdo a la palabra de Dios. San Juan 16:33 dice: estas cosas les he dicho para que en mí tengan paz, porque en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Amén. El Señor aquí nos da tres claves. Nos dice, en primer lugar, estas cosas les he dicho para que en mí tengan paz. La única forma de alcanzar la verdadera paz en medio del dolor y en medio de nuestras pérdidas es estar atentos a lo que el Señor ha dicho. Su palabra nos sana. Amén. Su palabra nos sana. El segundo elemento de San Juan 16:33 dice: porque en el mundo tendremos aflicción. El Señor nunca prometió que esta vida sería un cuento de hadas, sería color de rosa. A veces los seres humanos nos mienten de esa forma, tratándonos de vender hasta ideas religiosas, ¿no es cierto? Hay algo que se llama teología de la prosperidad. Esto de que si seguís a Dios, se te van a terminar todos los problemas y la vida te va a sonreír. En todo sentido. No, el que nos sonríe es el Señor, pero no siempre la vida. El Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción. No le reclamemos al Señor lo que Él nunca prometió. Pero San Juan 16:33 termina con esta sentencia preciosa: pero confíen, porque en medio del dolor hay victoria, porque yo he vencido al mundo. Amén. Esa es la certeza que nos da el Señor. Entonces, volviendo a nuestro texto de Mateo 14, en el versículo 14, cuando dice: al salir Jesús, primero el Señor nos muestra esto, que necesitamos salir para continuar con nuestra vida y a pesar del dolor de nuestra pérdida, preguntarle al Señor: Señor, ¿cuál es el sentido por el cual todavía me tenés en esta vida? ¿Por qué tuve esa pérdida pero no perdí mi vida? ¿Por qué yo estoy acá todavía? ¿Cuál es tu propósito, Señor? Y el propósito siempre es la misión. Siempre es la misión. Y la segunda verdad que el Señor nos muestra en esta forma de enfrentar el dolor para seguir adelante, la segunda verdad es que tenemos que continuar con la misión, no solo porque es sanidad para nuestra vida, sino porque es el único camino, mis queridos hermanos, por el cual una vez y para siempre, definitivamente, entonces sí se acabará la historia de dolor de este mundo. Por fin se acabará la historia de dolor realmente en mi vida y en la vida de mis amados, porque necesitamos continuar con la misión
para que por fin veamos al Señor cara a cara, sonriéndonos y diciéndonos: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel. Porque nuestros dolores, que en esta vida son tremendos, a la luz de la eternidad sentiremos que han sido tan poquito. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo, entra en la salud, entra en la sanidad de mi Señor. Ya por fin, nunca más heridas, nunca más duelos, nunca más dolor. Por eso la misión debe continuar, a pesar de nuestro dolor. Y Jesús no nos lo dice simplemente con palabras como anoche estudiábamos, va más allá de las palabras, entrega su vida y sale de su dolor para encontrarse con el dolor de la gente, con tu dolor y con el mío. Y cuando allí sale, conocemos la escena que se encuentra, ¿no es cierto? Volvamos a leer el 14, al salir Jesús vio una gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, conocemos acá muy bien el pasaje, cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora es avanzada, despide a la multitud para que vaya por las aldeas y compren algo de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, denles ustedes de comer. Ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: tráiganmelos acá. A ver, en esta segunda y última parte de nuestro mensaje, para ya ir cerrando nuestra reflexión de esta mañana, salimos porque aceptamos que el Señor nos sigue llamando más allá de nuestro dolor para cumplir el sentido de nuestra vida, la misión para nuestra vida, y así encontrar esa sanidad que el Señor nos quiere dar para nuestro dolor cuando avanzamos hacia el sentido de nuestra vida, y también para terminar la historia de este mundo y que se acaben las historias de dolor. Salimos, pero ¿cómo vamos a continuar? Ahora que salimos, que queremos seguir, que en tu nombre voy, Señor, ¿cómo continuar? Encontramos aquí que se arma una escena y los invito a que me acompañen en este ejercicio. Vamos a hacer juntos un ejercicio así con el texto bíblico para visualizarlo un poquito mejor. De este lado aquí vamos a ubicar el lugar de los discípulos o la mirada de los discípulos. ¿Sí? Vamos a ponerle las sandalias de los discípulos. Aquí, cuando nos paremos aquí, vamos a hacer la mirada de los discípulos. De este lado vamos a ubicar la mirada de Jesús. La sandalia. Acá nos vamos a poner en las sandalias de Jesús un momentito y tratar de... Pablo dice: ¿quién puede tener la mente de Cristo? Lo más grande que tenemos que buscar en esta vida. Bueno, vamos a intentar un momento tener la mirada de Jesús. Mirada de los discípulos primero. En esta escena que se armó, ¿qué vieron los discípulos? Vamos a repasar un par de textos. El 15 de nuevo. Mientras volvemos a leer, por favor, hagamos el ejercicio. Yo voy a ir leyendo pausadamente. Ustedes acompáñenme en sus Biblias, pero vayamos visualizando a ver qué estaban viendo en esta escena los discípulos. Versículo 15, volvemos allí. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto, la hora es avanzada, despide a la multitud para que vaya por las aldeas y compren algo de comer. Jesús les dijo, ahí salteamos un poquito, vamos al 17. Ellos le dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Muy bien, estamos en las sandalias de los discípulos. A ver si nos podemos conectar con su mirada. ¿Qué vieron los discípulos en esta escena? A ver, ¿me ayudan? ¿Qué vieron los discípulos? Mucha gente. ¿Qué más? Que ya estaba oscureciendo. Terminaba el día, se complicaba más. ¿Cómo? Tenían hambre, mucha gente con hambre. ¿Qué más? Lugar desierto, difícil encontrar allí algo, algún kiosquito, algo, nada. Y para colmo estaba cerrando todo porque se hacía de noche. ¿Qué más?
probablemente se iba a poner frío, sí, en lugar abierto, descampado. Muy bien, ¿qué más pueden haber visto los discípulos en esta situación? Claro, ellos querían que la multitud se vaya, ¿no? En nombre de estar preocupados por la multitud, en realidad estaban preocupados por el problema que se les había armado a ellos. ¿Qué más vieron? Muy bien, vamos, seis cosas que identificaron los discípulos, 6 problemas que identificaron los discípulos. ¿Algo más? Que no tenían recursos, 5 pancitos, 2 pececitos, nada. 7 problemas identificamos ya que vieron los discípulos. Muy bien. ¿Algo más? La gente no había ido preparada para pasar un día de picnic, no tenían nada. 8 problemas, rapidísimo, excelente. ¿Algo más identificamos que los discípulos vieron en esta escena? ¿Está bien? ¿Más que suficiente? ¿Cómo? Que era una gran multitud. Muy bien, ya lo mencionamos y lo reafirmamos, era una gran multitud. Muy bien. 8 problemas identificamos rápidamente en la mirada de los discípulos. 8 problemas en un par de minutos o menos. Felicitaciones. Somos buenísimos encontrando problemas, ¿eh? Muy bien, perdón, lo digo por mí en primer lugar. Somos los mejores encontrando problemas, ¿sí? La idea es encontrar una solución para cada problema, pero habemos algunos que de pronto tenemos un problema para cada solución. No se puede vivir así, mis hermanos, pero nos pasa. En una situación que de pronto el Señor permite que irrumpa en nuestro camino y que no estaba en nuestros planes, no podemos ver otra cosa que solo problemas. Y no es que no están, el tema es qué decidimos mirar, porque siempre es nuestra decisión, porque la facultad más elevada que el Señor nos ha dado es la voluntad, la capacidad de decisión, la libertad, que allí también la tengo que aplicar, el libre albedrío de qué voy a mirar en esto que me está pasando en mi vida. Ahora, vayamos un momento a la mirada de Jesús. Me acerco despacito, porque pensar en pararnos un momento en las sandalias de Jesús, pero hagamos este santo ejercicio. ¿Qué veía Jesús en esta escena? Versículos, volvamos a leer el versículo 16. Jesús dijo: no tienen necesidad de irse, denles ustedes de comer. Versículo 18, Jesús dijo: tráiganme esa meriendita acá, esos 5 panes y 2 peces. Versículo 19, entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Comieron todos, se saciaron y conocemos cómo termina la historia. Desde las sandalias de Jesús, ¿qué vemos? Compasión. Amén. ¿Qué más? ¿Qué más vio Jesús en esta escena? La necesidad de la gente, tanto física como espiritual. ¿Qué más vio Jesús en esta escena? Compasión, la necesidad de la gente. ¿Qué más? ¿Cómo? La posibilidad de hacer un gran milagro, porque el Señor, si permite una prueba o un problema, es apenas un disfraz, por así decirlo, para una bendición que nos tiene preparada. En el Señor las pruebas o los problemas son bendiciones disfrazadas, aunque tengamos que cruzar primero el valle de sombra para llegar a la claridad del propósito del Señor. Pero allí el Señor vio la posibilidad de un gran milagro para que los discípulos y para que la multitud entendieran un poquito más que tenían delante al Mesías. ¿Qué más podemos identificar en la mirada de Jesús de esta escena?
Claro que Él estaba allí para servir, que estaba allí para servir, ¿no? El Hijo del Hombre vino para servir y no para ser servido. Muy bien, y por acá escuchaba algo más. El hambre, claro, se dio cuenta de la necesidad de la gente, del hambre. Muy bien. Trabajó con lo que tenía, reconoció es lo que tenemos y para la gloria del Padre utilizaremos esto, claro que sí, pero nosotros en esta visión, en esta mirada, solamente nos lamentamos por la situación difícil, porque nuestros recursos son tan poquitos, porque tenemos un gran problema, porque se nos complicó la vida, porque no sabemos cómo seguir adelante. Pero el Señor desde aquí, desde su santa mirada, a la que nos quiere traer, mis queridos hermanos y amigos, por obra del Espíritu Santo, nos quiere traer a este lugar para pararnos delante de la vida. El Señor ve la posibilidad de que Dios haga grandes cosas glorificando su nombre a través de nuestras pruebas y sanándonos en nuestras pruebas. Ahora, ¿ustedes se dieron cuenta? Qué rápido que nos salió de este lado la lista, ¿no es cierto? Y cómo nos cuesta de este lado hacer la lista de lo que vio Jesús. Pero sí nos pasa, me pasa, por eso comparto este tema y le ruego al Señor que me dé, como dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, la mente de Cristo. Amén. Para que podamos ver las cosas desde la perspectiva del Señor. Dos claves, tenemos que cerrar, el tiempo se terminó, ustedes saben que tenemos que ir hacia la iglesia central, pero solo mencionarlas, no quisiera que terminemos sin mencionarlas, no las vamos a poder estudiar, pero solo mencionar que están en el texto, dos claves para pasarnos de este lugar a este. ¿Cuántos quieren salir de este lugar, de esta mirada oscura, triste, negativa, ansiosa de la vida porque no vemos una salida y nos angustiamos? ¿Cuántos quieren salir de ese lugar para pararse en este lugar para mirar la vida? ¿Cuántos queremos? ¿Cuántos necesitamos? Bueno, por eso tenemos que preguntarle al Señor, ¿qué tengo que hacer, Señor? Mencionamos solo dos claves. La primera, si vamos rápidamente a Juan 6:11, solamente para saber qué dice allí, porque es el relato paralelo, ¿sí? Es el relato de Juan sobre la alimentación de los 5.000. Y en el versículo 11 de Juan 6 hay un detalle muy importante que es una de las claves para pasarnos de esta mirada a la mirada de Jesús. ¿Qué dice San Juan 6:11? ¿Alguien lo puede leer fuerte, por favor? ¿Quién lo tiene y lo quisiera leer? Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Muchas gracias. ¿Qué hizo Jesús cuando tomó los panes? Dio, ¿qué cosa? Gracias. Primera clave. ¿Te lo imaginas a Jesús tomando esa meriendita? 5 pancitos, 2 pececitos, levantando al cielo esa merienda y diciendo, Padre, ¿por qué tan poquito? ¿Te lo imaginas a Jesús diciendo eso? No, no. El Señor levantó esas mínimas provisiones a la presencia del Padre para dar gracias. 5 pancitos, 2 pececitos para una multitud. Pero el Señor dio gracias. ¿Nosotros qué estamos haciendo? Ay, si yo tuviera más. Ay, si me fuera mejor. Ay, si se me solucionaran estos problemas. Ay, si el Señor me bendijera más. Cuando yo esté mejor, entonces me voy a dedicar más para trabajar para el Señor. Cuando tenga más salud, cuando tenga más fuerza, cuando tenga más tiempo, cuando tenga. Y el cuando tenga no nos lleva a ningún lado. Lo único que abre el camino es, gracias Señor, por este poquito de salud que tengo. No es toda la salud que quisiera tener, pero con este poquito de salud te quiero servir. Gracias Señor, con estos recursos
que humanamente no alcanzan, pero me pongo en tus manos para que los multipliques para tu gloria. Dar gracias, dejemos de quejarnos, mis hermanos. Vivimos instalados en la queja. Necesitamos levantar los ojos y dar gracias a Dios por sus misericordias y por sus bendiciones. Amén. Y la otra clave, si volvemos a Mateo 14, y aquí terminamos en el versículo 19, que ya lo leímos, pero vamos a volver a mirarlo rapidito para destacar esta segunda clave, que dice así. Entonces, Mateo 14, 19, entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Aquí hay una clave más. ¿La vieron? ¿Cuál les parece que podría ser? Compartir, claro, pero ese es el resultado. Por allí lo escuché. Levantando, ¿qué cosa? Levantando los ojos al cielo. ¿Qué estamos mirando? Si nuestra vista solamente está día y noche permanentemente en las cosas de este mundo, nunca encontraremos paz. Nunca encontraremos la mirada de Cristo. Nunca veremos más allá. Nunca nos daremos cuenta que cada prueba y cada problema, como recién decíamos, es solamente una bendición disfrazada. ¿Por qué? Porque tenemos una visión rastrera. Vivimos enganchados y ansiosos solamente por las cosas de esta vida, por las cosas que tarde o temprano perecen, se esfuman, se diluyen, se desintegran. La única forma de tener la mirada de Cristo es levantando los ojos al cielo. ¿Qué estamos mirando? Hace poco más de un año, era Semana Santa del año pasado, estábamos con mi familia, con parte de mi familia, mi esposa y nuestro hijo más pequeño, que en ese momento tenía 11 años, todavía no cumplía 12, Franco. Los otros 2 más grandes, Agustín y Joaquín, estaban en el colegio en Balcarce. Entonces con mi esposa y el más chiquito estábamos en Bahía Blanca con un programa, un recorrido de una luz en el camino, teniendo charlas, visitando las iglesias. Y ese sábado eran como las 9 de la mañana y estábamos saliendo para la iglesia que íbamos a visitar en el primer turno, cuando mi esposa atiende su teléfono, le suena el teléfono y lo atiende. Y de pronto escucho que mi esposa dice, ¿qué? Y la verdad que me alarmé. Tengo que reconocerlo. Mi esposa es la que suele mantener más la calma en nuestro hogar, imagínense. No tenemos 3 hijos, tenemos 3 varones, que no es lo mismo. Una cosa es tener 3 hijos, otra cosa es tener 3 varones. Así que mi esposa es la que siempre está calmando las aguas. Bueno, gracias a Dios ella tiene esa capacidad de mantenerse tranquila, pero por eso me alarmé de escucharla, decir, ¿qué? Me acerco para tratar de entender qué hablaba, no entendí mucho. Cuando corta, agarrándose la cabeza, me dice, se incendió la casa. Me acaban de llamar que los bomberos no podían entrar, tuvieron que tirar abajo la puerta. Se quemó todo el entrepiso, un dúplex, ¿vieron esas construcciones angostas y altas? Todo el entrepiso se había quemado. Las llamas no subieron, pero subió el calor, así que en el piso alto se derritió todo. Y abajo no bajaron las llamas, pero el agua y las cenizas hicieron su parte. Así que toda la casa se pueden imaginar. Y le estaban avisando a mi señora, la vecina internada, porque el humo se metió al dúplex de la vecina, se intoxicó y estaba internada. Así que de pronto nos quedamos los 3 allí con los ojos grandes, Franquito con sus 11 años, ahí, pobrecito, no sabía
cómo reaccionar. Yo tratando de estar tranquilo y mi esposa en esa situación, tratando de asimilar la noticia, cuando de pronto mi esposa cae sentada y se vuelve a agarrar la cabeza y empieza a decir: las fotos, no, las fotos, las fotos. Acababa de darse cuenta que en el entrepiso, donde todo se había quemado, estaban todos los recuerdos de la familia, de ella, de mi familia y de nuestra familia. Todo lo que ella guardaba de chiquita, todo lo que yo guardaba de chico, todo lo de nuestra familia que habíamos formado, desde nuestro noviazgo, álbum de casamiento, recuerdos de los chicos, dibujitos, tarjetitas, cuadernos y esas cosas que nunca en esta vida vamos a terminar de entender para qué guardan las mamás. Un diente, mechón de pelo, un pedazo de ombligo. ¿Me pueden explicar para qué? Bueno, todo eso de nuestros 3 hijos, todos nuestros recuerdos, todas nuestras fotos, todos nuestros momentos plasmados allí en recuerdo, todo se quemó. Y mi esposa, eso ya para ella fue demasiado. Ya sabíamos que se habían quemado muebles y esto que el otro, pero cuando se queman todos los recuerdos, para mi esposa fue como desmoronarse. Y ahí se agarraba la cabeza, decía las fotos, y en eso, mis hermanos, Dios nos habló a través de Franquito. Con sus 11 años, los ojos grandes, tratando de digerir qué pasaba, ve a la mamá así agarrándose la cabeza y repitiendo las fotos, entendió qué pasaba, se sentó a su lado, la abrazó y simplemente le dijo: pero ma, lo importante es que todo eso lo pudimos vivir. Se estaba refiriendo a todo lo que se había quemado, pero él entendió que lo importante era darle gracias a Dios, porque aunque los recuerdos se habían quemado, Dios nos había regalado la oportunidad de vivir lo que estaba registrado en esos recuerdos. Lo importante es que todo eso lo pudimos vivir. ¿Qué nos vamos a llevar al cielo, mis hermanos? ¿Qué nos vamos a llevar al cielo? Nada. De esta tierra, nada. Todo se va a reducir a cenizas. Dejemos de mirar solamente de forma rastrera esta vida, enganchados en toda la ansiedad de qué voy a hacer con esto, qué voy a hacer con lo otro, y cómo va a continuar mi vida, y esto que no se soluciona, y esto que no entiendo. Levantemos los ojos al cielo, porque lo único que nos vamos a llevar al cielo es lo que vivamos en Cristo Jesús. Amén. Te invito en el nombre del Señor a que tomes esta decisión en esta mañana. Dios te bendiga. Mis hermanos, quisiera invitarlos, sí, porque aquí me recuerdan que ya tenemos que salir hacia la otra iglesia. Quisiera, en esta decisión que tomamos en esta mañana, que podamos abrir el corazón con una oración para poner en las manos de Dios nuestra decisión. Y te quiero invitar, si necesitas rogarle al Señor que te ayude a pasar de esta mirada rastrera de la vida, ansiosa, oscura y triste, a la mirada de Jesús levantando los ojos, y a pesar del dolor continuar con la misión y entendiendo cada día mejor que en esta vida estamos de paso, que todo se va a consumir y que lo único que vamos a llevar al cielo es lo que vivamos en Cristo Jesús, no solos, sino con nuestra familia. Si le querés pedir al Señor esto, si le querés pedir que te tome en sus manos para que pases de aquí a aquí, yo lo necesito, yo le quiero pedir. Si también le querés pedir con todo tu corazón, te invito a que te pongas de pie
que te pongas de pie delante del Señor y le digas: Señor, ayúdame a cambiar mi mirada de la vida, a tener tu mirada, Señor, a ver más allá de las cosas de esta vida, ver y vivir el cielo, porque solamente estamos de paso, llegando al cielo, llegando al cielo. Vamos a orar. Querido Dios, Padre nuestro, Señor, ¿sabes las luchas que hay en nuestro corazón por estar tan atados a las cosas de esta vida? También, Señor, sabes que nos cuesta muchísimo levantar los ojos al cielo, porque nuestra naturaleza humana nos condiciona tanto y nos lleva permanentemente a quedarnos con la mirada corta, la mirada limitada, la mirada materialista, la mirada ansiosa, la mirada triste, viendo solamente las cosas de esta vida y sin poder manejar las frustraciones cuando las cosas de esta vida no son un cuento de hadas como por allí nos quieren confundir. Pero Señor, tú dices que nos vayamos a tu lado, cerquita, a tu lado, para que con tu abrazo, con esa seguridad que nos das, podamos, junto a tu rostro, nosotros también levantar nuestros ojos al cielo y ver la vida distinto, Señor, darnos cuenta que estamos apenas de paso, que nada nos vamos a llevar de esta vida, solamente lo que vivamos a tu lado, lo que vivamos en Cristo Jesús. Señor, que al levantar los ojos al cielo nuestro corazón se llene de paz y nuestra mente se llene de luz, de la luz de la verdad de que la verdadera vida no es esta, sino la que nos tienes preparada por la eternidad a tu lado. Señor, ayúdanos a seguir avanzando a pesar de nuestros dolores y de nuestras luchas, a seguir avanzando de tu mano hacia la verdadera vida. Gracias, Padre, por escucharnos y por enviar a tu Espíritu para que nos ayude a cambiarnos de lugar para mirar la vida. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.